La entrevista empresarial. Son las 6 de la mañana con 16 minutos y esta mañana estoy de mantener largos porque está con nosotros aquí en la cabina Alberto Vergés. Él es el CEO de Mapfre en México. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días y encantado de estar aquí contigo. Gracias. Bueno, pues como ya llevamos más de la mitad del 2025, en el caso de Mapfre, pues cuéntanos un poco y repasar en dónde están, cuál es la dimensión de la compañía y cómo estás viendo el panorama. Bueno, pues si recuerdas, Rodrigo, estuvimos aquí escasamente hace un año. Sí. ¿No? Estábamos haciendo un balance del año 24. El 24 ya cerró, tuvimos un año verdaderamente extraordinario, el mejor año de Mapfre en México en sus casi 35 años. Este año además celebraremos, que lo haremos ahora, entiendo, del 35º aniversario, que ya es un tiempito en México. Y la verdad es que, bueno, pues muy contentos con un semestre muy bueno en crecimiento, muy bueno en rentabilidad, con un plan estratégico que sigue avanzando y al que estamos ya casi a un 60%. Es un plan estratégico que se llama Aztlán, que creo que no puede tener un nombre más mexicano, ¿no? Claro. Y que va desde el 24, 25 y 26. Así que muy optimistas, a pesar de pues unas incertidumbres que hay, que no son solo de México, sino a nivel mundial, como bien sabéis. Esta mañana amanecemos también en Europa con una situación difícil, ¿no? Y donde además, pues a pesar de esta incertidumbre, pues yo creo que las compañías y sobre todo el sector asegurador ha sido tremendamente resiliente y tiene unas expectativas de crecimiento muy positivas. Claro, y sobre todo porque, bueno, al menos esa es parte de mi evaluación, me ha sorprendido la posición relativa de México, que en un contexto bastante complejo, en un Estados Unidos que ha sido mucho más asertivo y esta vez sí está reconfigurando el comercio internacional, pues México como socio comercial, junto con China, somos el único país que tiene una suspensión de aranceles relativamente y que parece va avanzando en distintos grados de entendimiento con Estados Unidos, de pronóstico reservado, digamos, al tono de una nueva presidenta, el presidente Trump, y me parece que eso, bueno, pues nos deja en una situación pues mejor a la que esperaba, ¿no? El tipo de cambio lo refleja, un país que ciertamente pues ha mantenido ciertos criterios de estabilidad, reservas, en fin, varios otros asuntos. Y el sector, ¿cómo lo estás viendo en términos del apetito y la cultura que hay del seguro? Porque si me regreso hace un año, por ejemplo, publicó el INEGI la encuesta de inclusión financiera y ahí pues de repente se van moviendo. Siempre el gran tema pendiente de México es pues que si vemos el PIB per cápita y el tamaño de país, la penetración de los seguros sigue siendo relativamente baja. Pero, ¿cómo se ha modificado? Bueno, pues mira, yo quizá empezando por el principio y por tu pregunta, yo creo que tenemos que creernos que las tremendas capacidades de crecimiento que tenemos en México, que creo que muchas veces no nos las creemos ni nosotros mismos. Bien es cierto es que, derivado de toda esta situación que has comentado, México está en una posición, a mí me parece, personalmente, pues envidiable. Me parece envidiable. Y con unas capacidades de crecimiento, unas oportunidades que yo creo que siempre las ha tenido, no sé si siempre las hemos aprovechado, pero que ahora más que nunca son tremendamente plausibles. Nosotros hicimos ayer, Rodrigo, celebramos aquí en México y en Monterrey, de manera simultánea, el segundo foro de negocios globales, que va dirigido pues a cómo prepararnos para eventos catastróficos, y tenemos, desgraciadamente, pues muy presente todavía el impacto de Otis hace escasamente unos años y anteriormente el COVID, cómo respondimos, no como Mapfre, sino como industria aseguradora, porque es un foro dirigido no solo de Mapfre, sino a toda la industria y sobre todo a la distribución. Y ahí hablábamos pues precisamente de la posición que tiene México en esta situación, ¿no?, de pues arancelaria, de negociaciones con Europa, con China, y creo que la posición es envidiable. Sí que es cierto que todavía eso no se ha reflejado en lo que es el crecimiento y la penetración del seguro dentro del PIB, ¿no?, del Producto Interior Bruto. Todavía estamos dentro de Hispanoamérica en la cola medio-baja de los países hispanoamericanos en cuanto a la penetración del seguro. Pues aquí tenemos dos posibilidades, o ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Con las autoridades gubernamentales estamos trabajando muy fuerte, tanto a nivel sectorial, sobre todo la AMIS, nosotros obviamente también, ¿no?, con los organismos gubernamentales para aumentar esa inclusión y sobre todo lo que decías, educación financiera y de alguna manera pues
lo que llamamos la brecha de protección, disminuirla cada vez más. No debería estar México donde está. México, por la magnitud, por la potencia, por el socio comercial del norte, debería estar en las primeras 3 posiciones de penetración en cuanto al Producto Interior Bruto en Latinoamérica. Eso es así, todavía nos queda mucho trabajo que hacer. Claro. ¿Y qué identificaron en el foro en términos de estas condiciones? Un poco ya lo has delineado. Ayer, por ejemplo, veíamos este accidente terrible, ¿no? Y lo primero en este tipo de situaciones pues es cuál es la penetración de seguro, cómo tendría que estar, porque además eso incluso ayuda a la prevención de los accidentes, porque obviamente tiene que haber mucho más visibilidad. Pensemos una compañía que opera pipas, ¿no? No me quiero meter en ese tema. Pero ¿qué identifican y qué dijeron en el foro al respecto? Pues mira, en el foro empezamos hablando un poco obviamente del tema macro, luego bajamos y hablamos pues del impacto que está teniendo sobre todo, no solo el cambio climático, no solo, que eso sería caer en un simplismo en los fenómenos meteorológicos, y lo que es una realidad es que tanto la frecuencia, es decir, las veces que ocurren estos fenómenos, como la severidad de los mismos, como lo que nosotros denominamos fenómenos secundarios, es decir, fenómenos que antes no tenían impactos tan catastróficos que ahora los tienen, las lluvias. Recuerda las lluvias que tenemos en Ciudad de México desde hace 2 meses y medio. Eso ha tenido un impacto en la siniestralidad del automóvil, no para Mapfre, sino para todo el sector, muy importante. Y esto cada vez es un tema más recurrente, es un tema que tiene más frecuencia y que tiene más impacto. Por lo tanto, a partir de ahí hay un tema muy importante de prevención, hay un tema muy importante de protección, y lo que tú decías ayer, obviamente, pues es un tema donde la prevención juega un papel fundamental. Desde el punto de vista de qué horarios tienen que utilizar este tipo de transportes para transportar este tipo de mercancías, cómo deben hacerlos, quién debe hacerlo. Y ese es un tema pues donde la prevención, para nuestro juicio, es absolutamente fundamental. Claro, y es que eso está totalmente ligado. Ahora que lo mencionas, por ejemplo, las lluvias no solo son las inundaciones en los inmuebles, etcétera, los propios baches de repente pueden causar accidentes en el sector automotriz. Si uno va a cierta velocidad y frena en el bache, a lo mejor te choca alguien atrás, o pasa sin frenar y se te destruye la llanta. En fin, tantas cosas que pasan y que parece que no están directamente relacionadas con pues las lluvias excesivas, a entender si las que hemos tenido son por cambio climático, pero claramente los patrones están cambiando en términos del clima, y vemos lo que acabas de mencionar, hechos mucho más extremos en fenómenos que ya teníamos, pero que ves un huracán como Otis de categoría 1 a 5 en 24 horas. Bueno, eso lo comentamos ayer, ¿no? Como en las últimas 12 horas de un huracán que tenía categoría 2-3 pasa a 5. Sí. Entonces eso es imprevisible. Lo que sí que podemos es tener, primero, estar bien protegidos y estar bien preparados para todo esto. Tú mencionabas pues el impacto en nuestra actividad diaria. Estas lluvias nos afectan diariamente a todos, porque además nos llega un momento a una imposibilidad incluso de la movilidad. Sí. Eso es así. Entonces, todo esto que está cambiando el espectro de la protección es muy importante que lo abordemos, porque desafortunadamente cada vez más severidad, es decir, eventos cada vez más fuertes, más nocivos para la población y para la sociedad, y sobre todo con más frecuencia. No sé si el año que viene tendremos una época de lluvias tan fuerte como esta, pero para mí, desde el punto de vista de mi vivencia en Ciudad de México, ha sido brutal. Sí, sí. Y afecta enormemente, además. Y luego el otro extremo, ¿no? Porque veníamos de años en donde el sistema Cutzamala, ¿no?, estaba a menos de la mitad, y a partir de ahí, pues, enfrentamos estas paradojas, ¿no? Situaciones de sequía. Obviamente no hemos logrado mucho el tema de la gestión del agua. O sea, toda la que nos ha inundado, pues, se ha ido a pues al drenaje, ¿no?, que es como está en buena medida. Y esas son las paradojas, digamos, y que finalmente el sector asegurador, pues, lo que te permite es evaluar riesgos, tratar de mitigar y tener protección financiera ante los hechos. Fíjate, ayer hablábamos de un tema, un compañero mío, mencionaba que en un mismo año podemos tener fenómenos absolutamente opuestos: sequías extremas e inundaciones extremas. Sí. Eso antes, dentro de los modelos catastróficos, pues eran situaciones con probabilidades muy bajas. Ahora no es que haya probabilidades, ahora es que son hechos reales. Y aquí los vivimos. En el norte una sequía extrema, y en este lado donde estamos unas inundaciones y unas lluvias brutales. Entonces, este tipo de situaciones, la combinación de todas estas es difícil, muy difícil de prever, pero sí que se puede hacer una labor de prevención desde el punto de vista de educación y de protección importante.
Claro. Por último, preguntarte brevemente, ¿cómo está el tema de la tecnología en términos de la usabilidad de los seguros? Que ese es un factor bien interesante. Bueno, pues mira, yo creo que la tecnología no solo está afectando al mundo asegurador, sino a la sociedad en general, ¿no? Pues Mapfre ya hace muchos años, y esto no afecta solo a Mapfre México, sino en los 30 países, entre las unidades de negocio que tiene Mapfre, cambió la transformación digital por la transformación, ya que la parte digital es una parte de esa transformación. Pues aquí están temas de inteligencia artificial, que Mapfre ha elaborado un manifiesto sobre cómo abordar esta revolución con mucha prudencia y sobre todo con un carácter muy humanista, y la capacidad que tenemos, sobre todo ahora en México, de facilitar al cliente final, a la distribución también, pues de alguna manera la formalización de los seguros, claro, la usabilidad de los seguros, que eso es tremendamente importante también para las sociedades donde tienen una población tan joven como la mexicana. Claro, y quitarle fricción. Alberto, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Enhorabuena por los 35 años. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Alberto Vergés, el CEO de Mapfre México. Vamos a un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.